Mi nombre es Carla Hernández. Siempre pensé que el peor rasgo de mi familia era que no podían tomarse nada en serio. Trataban todo como una actuación, como si la vida fuera un largo chat grupal donde gana la persona más ruidosa y el chiste más cruel se repite durante años. Cuando era más joven, aprendí a reírme con ellos. Cuando crecí, aprendí a quedarme callada. Me dije a mí misma que era inofensivo, que simplemente eran así, que podía construir una vida alrededor de eso y mantener el desorden contenido en las festividades y los cumpleaños. Luego llegó mi cena de compromiso y aprendí la verdad. Elegimos un pequeño restaurante italiano en el centro, el tipo de lugar que se sentía cálido, incluso en los rincones, donde las ventanas se empañaban cuando la cocina estaba ocupada y el aire olía a ajo y vino. Había estado yendo allí desde mis 20 años, cuando estaba en la quiebra y solo podía permitirme pasta y agua de la llave. El dueño, Marco, todavía me reconocía. Me saludó como a una familia, como si yo perteneciera a un lugar sin complicaciones. Nos dio la mesa grande cerca de la ventana. Y por unos minutos, me permití fingir que la noche seguiría siendo sencilla. Carlos estaba emocionado. Se había pasado la última semana hablando de cómo nuestras familias finalmente se conocerían adecuadamente, cómo esta cena sería el comienzo de un nuevo capítulo. Lo dijo con esa certeza esperanzada que tienen los hombres cuando creen que el amor suaviza automáticamente los bordes afilados. No tuve el corazón para decirle que, con mi familia, los nuevos capítulos suelen convertirse en desastres. No porque tengan la intención de destruir cosas, sino porque no se dan cuenta cuando lo están haciendo. Y si alguien lo señala, actúan como si tú fueras el problema por preocuparte. La noche comenzó bien. Mi papá, David, estaba contando una historia sobre un viaje de pesca que de alguna manera involucró 3 experiencias cercanas a la muerte diferentes y una hielera cuya culpa definitivamente no era suya. Mi tío ya iba por su segunda copa de vino, dándole a Carlos cumplidos torpes sobre ser un chico apuesto y valiente por casarse en este circo. Mi mamá, Marisol, estaba de buen humor, riéndose demasiado fuerte, tocando mi brazo como si le estuviera demostrando a los padres de Carlos que ella era cálida y normal. La familia de Carlos era gente educada y amable, un poco abrumada por el volumen en nuestra mesa, pero lo intentaron. Sonrieron en los momentos adecuados. Hicieron preguntas. Hicieron espacio. Y yo seguí observando a mi hermana. Elena estaba sentada frente a mí con esa energía familiar e inquieta. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa feliz. Era el tipo de sonrisa que usaba cuando pensaba que estaba a punto de decir algo icónico, algo que haría reír a todos y la mirarían como si fuera la estrella del momento. A Elena siempre le han encantado los momentos. Ama la atención de la manera en que algunas personas aman el oxígeno. Y si no puede obtener atención a través del encanto, la obtiene a través de la conmoción. Llegó el postre y el mesero puso un plato de tiramisú frente a mí. Recuerdo el polvo de cacao, los bordes prolijos, el olor, dulce y rico. Recuerdo pensar por un segundo que esto era todo. Esta era la noche que siempre recordaría. La noche en que mis mundos se encontraron y no chocaron. Entonces Elena se inclinó sobre la mesa. Tenía esa sonrisa engreída y falsamente tierna, la que usa cuando quiere fingir que es inofensiva. Levantó su copa ligeramente y dijo, tan claro como el día, un brindis por la chica que probablemente será dejada en el altar. Aterrizó como un disparo. Carlos se congeló. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca, como si su cuerpo no supiera qué hacer con lo que acababa de escuchar. Su mamá parpadeó, confundida. La sonrisa de su papá se tensó. Por un latido, toda la mesa se quedó en silencio. De esa manera atónita en que la gente se queda en silencio cuando algo ha cruzado una línea y están esperando ver si alguien lo corregirá. Mi mamá estalló en carcajadas. Oh, no digas eso, dijo, todavía riendo, como si fuera una broma inocente, como si Elena simplemente se hubiera burlado de su corbata. Nadie le dijo a Elena que se detuviera. Mi primo sonrió con sorna en su copa de vino. Mi tío soltó una risita baja, como si no quisiera involucrarse pero no pudiera resistir el entretenimiento. Mi papá sacudió la cabeza, divertido, como si Elena simplemente estuviera siendo Elena y Carlos debiera aprender a seguirle la corriente. No reaccioné, no exteriormente. Seguí comiendo, con el rostro tranquilo, la mano firme en el tenedor.
Pero bajo la mesa, la mano de Carlos encontró la mía y su agarre se tensó. Se inclinó cerca, con voz baja pero controlada, y dijo, «Eso no es gracioso». Ni siquiera cerca. Elena puso los ojos en blanco como si él estuviera exagerando. «Relájate. Es una broma». Las mejillas de Carlos se sonrojaron. ¿Tienes idea de lo grosero que es eso? Estás sentada aquí en la cena de compromiso de tu hermana, haciendo una apuesta sobre si realmente se casará. La mesa cambió. La risa de mi mamá se convirtió en una extraña sonrisa. «Oh, vamos», dijo, agitando la mano. «Necesitas aprender a no tomarte las cosas tan en serio». Carlos no retrocedió. «Y ustedes necesitan aprender a mostrar respeto básico». Ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante. Carlos no solo se estaba casando conmigo. Estaba dispuesto a interponerse entre la crueldad de mi familia y yo, incluso si le costaba su aprobación. Estaba dispuesto a hacerlo incómodo. Estaba dispuesto a decir la verdad en voz alta. Y algo dentro de mí se rompió. Porque durante años, yo había sido la que sostenía todo en silencio. Me trataban como música de fondo, como una utilidad confiable, como la persona que siempre lo arreglaría, lo pagaría, lo manejaría, lo suavizaría. Y lo hice, una y otra vez. Pagué la renta de Elena cuando no podía encontrar trabajo. Pagué el boiler de mi mamá cuando el suyo se rompió. Manejé las multas de mi primo para que no perdiera su licencia. Pagué colegiaturas. Pagué enganches. Pagué por emergencias que no eran mías porque no soportaba ver cómo las cosas se desmoronaban. En algún momento del camino, mi generosidad dejó de parecer generosidad para ellos. Empezó a parecer mi trabajo. Así que esa noche, cuando Elena brindó porque mi prometido me dejara en el altar y mi madre se rió con ella, no estallé. No causé una escena. No les di lo que esperaban, que era que me lo tragara en silencio y siguiera adelante. Esperé hasta que Carlos y yo estuvimos en casa. Me preguntó si estaba bien. Su voz era cuidadosa, protectora. Le dije que había terminado. Eso fue todo, solo una frase. He terminado de dejar que me traten así. Carlos me miró fijamente por un momento, luego asintió, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Abrí mi computadora portátil. El semestre de Elena en el extranjero en España se suponía que comenzaría la semana siguiente. Había pagado la colegiatura 3 días antes. Recordé hacer clic en enviar, pensando que la estaba ayudando a construir una vida, pensando que era lo que hace una buena hermana. Encontré el correo electrónico del programa, llamé a la oficina de finanzas, esperé en línea durante 40 minutos, escuchando música metálica con mi corazón latiendo lenta y constantemente en mi pecho. Cuando el representante contestó, hablé con calma. Pedí revertir el pago. Di los detalles. Confirmé la cancelación. El correo electrónico de confirmación llegó justo después de la medianoche. Inscripción cancelada. Saldo impago. No se lo dije a Elena. No se lo dije a mis padres. No publiqué nada al respecto. No amenacé a nadie. Simplemente quité la red de seguridad en la que habían estado rebotando durante años. Carlos se acercó detrás de mí, me besó el hombro y dijo en voz baja, «Esto va a ser interesante». No sonreí. Simplemente cerré la computadora portátil y me fui a la cama porque ya sabía lo que traería la mañana. A la mañana siguiente, la tormenta golpeó exactamente en el tipo de momento que hace que el caos se sienta oficial. No al mediodía, no al final de la tarde, sino lo suficientemente temprano como para arruinarte todo el día antes de que hayas tenido la oportunidad de fingir que estás bien. Eran las 8:40 de la mañana. Estaba en la cocina haciendo café, el tipo de rutina lenta que generalmente me tranquiliza. Carlos estaba apoyado contra la barra, desplazándose por su teléfono, todavía callado desde la noche anterior, todavía mirándome como si estuviera esperando ver si me arrepentiría de lo que había hecho. No lo hice, ni siquiera un poco. Mis manos estaban tranquilas. Mis pensamientos eran claros. Había cruzado una línea que mi familia no creía que fuera capaz de cruzar. Y podía sentirlo en mis huesos, como si una nueva columna vertebral hubiera crecido durante la noche. El teléfono de Carlos se iluminó primero.
Miró hacia abajo, frunció el ceño y luego me miró sin decir una palabra. La pantalla seguía parpadeando, los mensajes se acumulaban, las notificaciones llegaban como una inundación. Es Elena, dijo finalmente, y había algo casi impresionado en su voz. Está reventando tu teléfono y el mío. Y aparentemente encontró mi número de alguna manera. Tomé un sorbo de café sin preguntar por qué. Ya sabía por qué. Ya sabía exactamente lo que estaba a punto de decir. Porque mi hermana solo ha tenido dos modos cuando no obtiene lo que quiere, ira y pánico. Ira primero. Pánico cuando la ira no funciona. Carlos deslizó su teléfono por la barra. El mensaje en la pantalla estaba en mayúsculas, como si el volumen pudiera cambiar la realidad. Mi vuelo está cancelado. Dicen que mi visa está revocada. ¿Qué hiciste? No respondí. Ni siquiera parpadeé. Simplemente volví a servir café en mi taza como si mi cocina no estuviera a punto de convertirse en el centro del sistema de transmisión de emergencia de mi familia. Por un segundo, Carlos me miró como si estuviera viendo una escena en una película donde el personaje principal finalmente se rompe. Finalmente deja de ser amable. Entonces su boca se crispó. Lo más parecido a una sonrisa que había visto en él desde la cena. Menos de un minuto después, mi propio teléfono vibró. El mismo mensaje de texto, las mismas mayúsculas, la misma acusación, seguida de llámame ahora. Luego vino una cadena de signos de interrogación. Docenas de ellos. Como si la puntuación pudiera intimidarme hasta la obediencia. Carlos se inclinó sobre mi hombro y lo leyó de nuevo. Visa revocada, murmuró. Eso es impresionantemente rápido. Me encogí de hombros, no porque no importara, sino porque no iba a actuar con culpa por una consecuencia que mi hermana creó. La reversión de la colegiatura probablemente no pareció un contratiempo menor, dije. Sin pago, sin inscripción, sin visa de estudiante. El silencio entre nosotros se sintió extrañamente pacífico. Entonces sonó mi teléfono. Mamá. Dejé que se fuera al buzón. Llamó de nuevo inmediatamente. Luego llamó Elena. Luego mi primo. Luego mi tío. Era como si tuvieran un sistema de alarma grupal y yo lo hubiera activado. El teléfono seguía vibrando tan fuerte que hacía vibrar la barra. Y por un momento, simplemente lo miré fijamente, asombrada de lo rápido que su preocupación podía movilizarse cuando implicaba dinero que yo solía proporcionar. Puse mi teléfono boca abajo y comencé a hacer pan tostado. Carlos me observó con una especie de satisfacción silenciosa. Realmente no vas a contestar, dijo, como si no pudiera creerlo del todo. No, dije simplemente. Pueden esperar. Para las 9 de la mañana, el tono cambió del pánico a la autoridad. Mamá envió un mensaje de texto, dijo Carlos. El futuro de Elena está en riesgo. Necesitas arreglar esto ahora mismo. La familia ayuda a la familia. Carlos lo leyó sobre mi hombro y soltó una risa suave y sin humor. ¿Dónde estaba la familia ayuda a la familia anoche cuando se reían de que me dejaran en el altar? Sus palabras aterrizaron como lo hace la verdad, limpias y afiladas. Lo sentí en mi pecho. Eso es lo que había estado tratando de no decir en voz alta durante años. Las reglas siempre estaban escritas con tinta invisible. Y de alguna manera la tinta solo aparecía cuando querían algo. A las 9:15 de la mañana, el chat grupal familiar al que me habían arrastrado hace meses se iluminó como un espectáculo de fuegos artificiales. Mi primo escribió, si esto es por lo de anoche, estás siendo dramática. Mi tía siguió con, no sacamos los trapos sucios frente a extraños. Carlos ni siquiera me miró antes de tomar mi teléfono y escribir de vuelta, entonces tal vez no creen trapos sucios en primer lugar. Presionó enviar. No lo detuve. A las 9:30 de la mañana, Elena debió darse cuenta de que su ira no estaba ganando tracción, así que llamó a Carlos directamente. Él contestó y lo puso en altavoz, como si quisiera que el aire se despejara al descubierto. Su voz llegó caliente y rápida. ¿La convenciste tú de hacer esto?, espetó, como si no pudiera procesar que mis decisiones pudieran existir sin un hombre guiándolas. ¿Eres tú controlándola porque eres inseguro? La expresión de Carlos no cambió. No, dijo con serenidad.
Ella decidió que no tienes derecho a insultarnos en nuestra cena de compromiso y aún así esperar que ella financie tu vida. La respiración de Elena se cortó. Estás arruinando mi vida. Eso lo lograste tú sola, dijo Carlos, todavía tranquilo. Y luego terminó la llamada sin esperar su respuesta. Me quedé allí por un segundo con las manos en la barra, sintiendo que algo extraño se asentaba sobre mí. No culpa. Alivio. Porque por primera vez, no estaba tratando de explicarme ante personas comprometidas a malinterpretarme. Para las 11:45 de la mañana, mamá envió un mensaje de texto final. Si no arreglas esto, no te molestes en venir a la comida del domingo. Carlos lo leyó, me miró y dijo, perfecto. Levanté una ceja. Eso significa que recuperamos nuestros domingos, agregó, como si fuera un regalo que ella no se daba cuenta de que nos estaba dando. El resto del día, las llamadas no pararon. Pero algo era diferente. La ira tenía un filo de incertidumbre ahora. Los viajes de culpa eran frenéticos. Las amenazas eran débiles. Se estaban dando cuenta lenta y dolorosamente de que ya no podían forzarme a mi antiguo rol con volumen y presión. Y una vez que la gente se da cuenta de que no puede controlarte, comienzan a hacer algo aún más peligroso. Empiezan a negociar. La mañana del sábado se sintió como despertar tras las secuelas de una tormenta donde el daño aún no se había revelado por completo. Mi teléfono estuvo en silencio durante los primeros 10 minutos, y en ese silencio, casi podía escuchar a mi familia reagrupándose, recalculando, tratando de averiguar qué palanca jalar a continuación. La ira no había funcionado. Las amenazas no habían funcionado. El silencio no me había asustado hasta la sumisión. Eso los dejaba con una sola opción que rara vez habían tenido que usar conmigo antes. La negociación. A las 8:15 de la mañana, mi primo Mateo dio inicio en el chat grupal. Tal vez si todos hacemos vaquita, ella todavía pueda lograrlo. De hecho me reí. No en voz alta, sino el tipo de risa que ocurre dentro de tu pecho cuando la ironía es demasiado afilada para ignorarla. Este era el mismo hombre que me pidió prestados 40.000 pesos el año pasado y no había devuelto ni un solo centavo. El mismo hombre que siempre parecía tener una emergencia financiera cuando vencía la renta pero que de alguna manera siempre tenía dinero para viajes de fin de semana. Luego intervino mi tía, se perderá de tantos recuerdos. No le quitarías eso a tu propia hermana, ¿verdad? El fraseo fue impresionante en su audacia, como si yo me hubiera colado personalmente en la habitación de Elena en plena noche y le hubiera robado el pasaporte, como si las consecuencias fueran actos de violencia en lugar de resultados. A las 8:30, mamá se unió a la fase de negociación. Comenzó a enviarme enlaces a aerolíneas económicas con subtítulos como, mira, estos cuestan menos de 12.000 pesos. Podemos hacer que esto funcione si simplemente envías el dinero. La palabra podemos estaba allí en mi pantalla como una mentira que ni siquiera se había molestado en ponerse un disfraz. Carlos estaba sentado a mi lado en el sofá, con café en mano, desplazándose por los mensajes como si estuviera leyendo una revista de chismes particularmente desordenada. Todavía piensan que esto es un blofeo, dijo en voz baja. Piensan que si te lanzan suficiente culpa, cederás como siempre lo has hecho. Aún no lo entienden, dije. Alrededor de las 10 de la mañana, Elena cambió de táctica. Desaparecieron las mayúsculas y las acusaciones. En su lugar apareció un ensayo de 5 párrafos sobre cómo este semestre en el extranjero era su oportunidad única en la vida, cómo definiría su carrera, cómo sin él se quedaría atrás de todos los demás de su edad. Estaba cuidadosamente escrito, casi pulido, como si se lo hubiera mostrado a alguien antes de presionar enviar. Hablaba de crecimiento, de independencia, de sueños. Carlos lo leyó 2 veces, luego me devolvió el teléfono con una mirada poco impresionada. Su carrera, dijo rotundamente. Ha cambiado de carrera más veces de las que yo he cambiado mis contraseñas. A las 11:02, llegó algo que golpeó de manera diferente. Un mensaje de texto de mi prima Renata. Ella siempre ha sido la callada de nuestra familia. La observadora. La persona que se mantenía al margen del drama a menos que se volviera imposible de ignorar. Su mensaje fue contundente, todos se están volviendo locos porque siempre has sido la que mantiene todo unido. ¿Tú no pagas? Todo el sistema colapsa.
Verlo escrito tan claramente hizo que se me cayera el estómago. Siempre lo había sabido en algún nivel, pero leerlo sin el giro familiar habitual despojó cualquier negación restante. Esto no se trataba solo del viaje de Elena. Se trataba del hecho de que finalmente había demostrado que estaba dispuesta a dejarlos fracasar. Esa noche, Carlos y yo salimos a cenar, no para celebrar, solo para respirar en un lugar que no estuviera saturado del pánico de mi familia. A mitad de la comida, mi teléfono vibró de nuevo. Mamá. Esta vez, su voz no sonaba enojada. Sonaba cansada, desgastada. Carla, dijo suavemente. ¿Podemos simplemente hablar? Seguro, respondí con calma, pero nada va a cambiar. Se lanzó a explicar cómo Elena había estado llorando todo el día, llamando a parientes, rogando por ayuda. Dijo que la situación era vergonzosa para la familia. Esa palabra de nuevo, vergonzosa. Carlos se inclinó hacia el teléfono. Lo que fue vergonzoso fue reírse cuando su hija insultó a su futuro yerno en su cena de compromiso. Mamá fingió no escucharlo y siguió hablando. Es tu hermana. No puedes simplemente dejar que pierda esta oportunidad. Puedo, dije, y lo estoy haciendo. Terminé la llamada antes de que ella pudiera girar hacia el ángulo de la lástima. Cuando llegamos a casa, tenía 3 mensajes nuevos de diferentes parientes, todos variaciones del mismo sentimiento, no pensamos que realmente lo llevarías a cabo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había cruzado una línea que nunca pensaron que tendría el valor de cruzar. Ya no era la red de seguridad confiable. Yo era el hilo suelto que tenían miedo de jalar. Para el domingo por la mañana, el tono había cambiado de nuevo, modo de negociación total. A las 8:05 de la mañana, Mateo me envió un mensaje de voz. Habló despacio, con cuidado, como si tuviera miedo de activar una alarma. Mira, sé que te debo dinero de antes, pero si puedes cubrir la colegiatura de Elena, te pagaré, más intereses. Podría haber sonado sincero si no supiera que actualmente vivía en el sótano de su amigo con unos 800 pesos en su cuenta corriente. A las 8:20, mi tía se ofreció a cubrir el alojamiento de Elena en España, así que solo tendría que encargarme de la colegiatura. Incluso agregó un pequeño emoji de corazón, como si un símbolo de caricatura pudiera borrar años de ataques pasivo-agresivos y falta de respeto casual. A las 9:02, mamá llamó de nuevo. Carlos contestó sin preguntarme. Ponlo en altavoz. Carla necesita pensar en el panorama general, dijo mamá bruscamente. Si Elena no puede terminar su carrera, se refleja mal en todos nosotros como familia. Carlos no se inmutó. Estás preocupada por cómo se ve. Deberías haberte preocupado por eso cuando brindaste por que me dejaran en mi propia cena de compromiso. Hubo una larga pausa. Entonces mamá intentó algo que no había esperado. ¿Qué tal si te pago?, dijo rápidamente. Puede tomar tiempo, pero te haré llegar el dinero eventualmente. Me reí, no amablemente. Me has estado haciendo llegar el dinero eventualmente desde que tenía 21 años, dije. Aún no ha sucedido. Ella no discutió. Simplemente colgó. A las 10, la situación dio un giro extraño. Renata envió un mensaje de texto de nuevo. Deberías revisar Facebook. Carlos lo abrió mientras yo untaba mantequilla en un pan tostado. Se desplazó durante unos segundos, luego soltó un silbido bajo. Vaya, dijo. Fue directo a la yugular. Elena había hecho una publicación pública, larga, detallada, etiquetando a la mitad de la familia y a varios antiguos compañeros de clase. Me pintó como celosa, controladora, alguien que no soportaba verla tener éxito. Afirmó que saboteé su futuro porque tenía miedo de ser eclipsada por mi hermana menor. Pero en su prisa por demostrar cuán oprimida había estado, cometió un error fatal. Enumeró todo. Cada gasto importante que yo había cubierto para ella. Renta, enganche del coche, colegiatura, viajes, facturas de emergencia, todo. En sus propias palabras, en una plataforma pública. Carlos sonrió. Básicamente escribió tu currículum como la única razón por la que alguna vez ha tenido oportunidades. Para la 1 de la tarde, llegaron los comentarios. No de extraños, sino de amigos en común, de familiares lejanos, y no estaban tomando su lado.
Si mi hermana hiciera la mitad de eso por mí, estaría agradecido de por vida. Suenas como alguien con derechos, Elena. Tal vez no muerdas la mano que pagó todos tus gastos. Para las 4 de la tarde, ella editó la publicación. No importaba. Las capturas de pantalla ya estaban en todas partes. A las 6, Renata envió un mensaje de texto de nuevo. Está llamando a la gente tratando de que eliminen la publicación. Está entrando en pánico. Carlos se recostó en el sofá, tranquilo. Se está dando cuenta de que ya no controla la historia. Y esa era la verdad. Por primera vez, la narrativa no era algo que mi familia pudiera suavizar con chistes y negación. Las grietas eran visibles ahora, públicas, permanentes. Y una vez que las mentiras se exponen a la luz del día, no sobreviven mucho tiempo. Para el domingo por la noche, el chat familiar parecía una zona de desastre después de un huracán. Los mensajes se apilaban sobre mensajes. La mitad de ellos eran intentos de control de daños. La otra mitad eran personas tratando de distanciarse silenciosamente de Elena ahora que la sección de comentarios se había vuelto en su contra. Los chistes pararon. Los viajes de culpa se suavizaron. Lo que los reemplazó fue algo mucho más revelador. ¿Miedo? Ya no estaban preocupados por Elena. No realmente. Estaban preocupados por mí. Por lo que significaba que finalmente les hubiera dejado sentir las consecuencias sin correr a amortiguar el impacto. Por primera vez, estaban imaginando una versión de sus vidas donde yo no estaba arreglando cosas silenciosamente en el fondo. A las 7:32 de la mañana del lunes, Elena me envió un mensaje de texto directamente por primera vez desde el viernes. Sin mayúsculas, sin insultos. ¿Podemos hablar, por favor? 9 minutos después, llegó otro mensaje. No debí haber dicho lo que dije en la cena. Fue solo una broma. No hagamos esto más grande de lo que es. Carlos lo leyó sobre mi hombro y sacudió la cabeza. Eso no es una disculpa, dijo. Ese es un intento de reinicio. Está tratando de retroceder a antes de la publicación de Facebook, respondí. Antes de que todos vieran los recibos. A las 8 de la mañana, mi tío Ricardo me llamó. Un hombre que no me había llamado en 3 años, a menos que necesitara dinero. Su voz era baja, casi avergonzada. Solo quiero que sepas, dijo. No pensé que lo que dijo Elena fuera gracioso. Solo me reí porque tu mamá lo hizo. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo funcionaba esta familia. La risa como permiso, el silencio como acuerdo, la cobardía disfrazada de armonía. A las 8:20, mi tía envió un mensaje que sonaba similar. Para que conste, no quise ofender a Carlos. Pensé que era una burla inofensiva. Nadie se estaba disculpando conmigo. Estaban tratando de asegurarse de no ser los siguientes. A las 9:15, Renata llamó. Deberías saber, dijo en voz baja. Se están volviendo contra Elena rápido. Nunca los había visto echar a alguien bajo el autobús así. Creo que tienen miedo de que los cortes de la misma manera que la cortaste a ella. Tenía razón, y el miedo hace que la gente haga cosas desesperadas. A las 11 de la mañana, Elena lo intentó de nuevo. Esta vez, fue un muro de texto, de casi 500 palabras de largo. Hablaba de crecimiento, de lecciones aprendidas, de cómo nunca volvería a pedir nada si simplemente la ayudaba esta última vez. El fraseo era inquietantemente familiar. Carlos ni siquiera parecía sorprendido. Ha hecho esa promesa exacta antes, dijo. Palabra por palabra. ¿Recuerdas el viaje a Cancún? A las 2 de la tarde, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada del Departamento de Finanzas del programa en el extranjero. Asunto, con respecto a la inscripción de Elena Hernández. Confirmaron la reversión del pago. Luego vino la línea que cambió todo. Elena los había contactado esa mañana tratando de encontrar un nuevo patrocinador. Se habían negado, citando disputas de pago previas. Traducción, incluso si alguien más quisiera pagar ahora, no correrían el riesgo. Carlos se inclinó para leerlo sobre mi hombro. No solo se quedó sin dinero, dijo en voz baja. Está bloqueada. A las 3:30, mamá llamó de nuevo. Sin ira,
sin amenazas, solo un tono cuidadoso y controlado. Ella está dispuesta a disculparse con todos si la ayudas, dijo. Una hora después, Renata envió un mensaje de texto. Elena dice que está lista para disculparse contigo públicamente si eso es lo que se necesita. Eso me detuvo. Las disculpas públicas no ocurrían en mi familia. Jamás. Si ella siquiera estaba dispuesta a ofrecerlo, debía estar ahogándose. Y supe en ese momento que esto ya no se trataba solo de ganar una discusión. Esta era mi única oportunidad de cambiar las reglas permanentemente. Le envié un mensaje de texto a Elena, disculpa pública, cena del viernes, frente a todos, sin excusas. Su respuesta llegó en menos de 10 segundos. Bien. Sin emoji, sin sarcasmo, solo una palabra. La noche del viernes se sintió como entrar en una sala de tribunal disfrazada de cena familiar. Todos estaban allí. Tías, tíos, primos, incluso los que solo aparecían cuando había comida o drama. La energía en la habitación estaba mal, pesada, contenida. Nadie bromeaba. Nadie levantaba la voz. Los cubiertos tintineaban contra los platos demasiado fuerte en el silencio. Elena seguía mirándome como si estuviera cronometrando su movimiento. A mitad del postre, se puso de pie. Quiero disculparme con mi hermana, dijo, con la voz firme, pero con los nudillos blancos alrededor del borde de su plato. Lo que dije en su cena de compromiso estuvo mal. No fue una broma. He tomado demasiado de ella a lo largo de los años y no he dado nada a cambio. Eso cambia ahora. La habitación se congeló. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para incomodar a la gente. Lo suficiente para hacerlo real. Disculpa aceptada, dije con calma. Pero hay algo que todos aquí deben entender. Miré alrededor de la mesa. Los rostros evitaban mis ojos. Nunca más daré un solo peso a nadie en esta familia sin respeto. Si no pueden dar eso, no pidan. Mi mamá abrió la boca como si quisiera discutir, luego la cerró de nuevo. Metí la mano en mi bolsillo, coloqué mi teléfono boca arriba sobre la mesa y agregué, y para que estemos claros, guardo capturas de pantalla de todo. Las publicaciones, los mensajes, los chistes. Si alguien olvida la lección de esta noche, estaré encantada de recordárselo. Carlos no dijo una palabra. No tenía que hacerlo. Su presencia decía suficiente. Después de la cena, mi mamá nos acompañó a la puerta. Dudó. ¿Realmente decías todo eso en serio, no? Sí, dije, y siempre lo haré. Durante 3 meses después de esa cena, todo se quedó en silencio. Sin llamadas nocturnas pidiendo ayuda. Sin insultos casuales disfrazados de humor. Sin emergencias que de alguna manera requirieran mi tarjeta de crédito. Elena consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería, trabajando los fines de semana. Publicaba fotos de arte late en lugar de citas pasivo-agresivas. No me agradeció por lo que había hecho antes, pero tampoco volvió a burlarse de mí. Por primera vez en años, mi teléfono no era una línea directa de emergencia. Empecé a pensar que tal vez había terminado. Entonces, un jueves por la tarde, Renata llamó. ¿Estás sentada?, preguntó. Estoy en el trabajo, dije. ¿Ahora qué? Es Elena, respondió. Está saliendo con alguien, y no es cualquiera. Suspiré. Por supuesto que sí. Hay más, dijo Renata. Es de su programa en el extranjero. Está de regreso en México, y ella le está diciendo a la gente que casi no pudo conocerlo porque tú cancelaste su viaje. Lo está tergiversando como si te arrepintieras de lo que hiciste. Me reí, genuinamente esta vez. Por supuesto que lo está haciendo. Pero el verdadero giro llegó más tarde ese día. Elena le envió un mensaje de texto a Carlos. ¿Podemos cenar en algún momento? Quiero hablar de algo importante. Carlos me mostró el mensaje. Nunca nos ha invitado a ningún lado antes. Acordamos encontrarnos en un pequeño café en el centro. Ella ya estaba allí cuando llegamos, sentada en una mesa con 2 capuchinos y un hombre que yo no reconocía. De unos 30 y pocos años, sonrisa educada.
El tipo de chico que parecía tener exactamente una chamarra bonita y la usaba en todas partes. Este es Daniel, dijo Elena alegremente. Estamos comprometidos. Casi me atraganto con mi café. 3 meses. Eso fue todo lo que le tomó construir un nuevo cuento de hadas. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Daniel y yo estábamos pensando, tú y Carlos deberían venir a la boda. Es en Italia. Carlos parpadeó. Italia. Elena lo ignoró. Queríamos darles la primera oportunidad de ser parte de ello y, por supuesto, ayudarnos a que suceda. Ahí estaba. La petición. Vestida de romance y destino, pero seguía siendo la misma jugada, diferente disfraz, mismo guión. Sonreí, tranquila, agradable. Lo pensaré, dije, y lo decía en serio. Simplemente no de la manera que ella esperaba. Porque si Elena pensaba que podía reescribir el final de esta historia, había olvidado un detalle importante. Yo ya no era el personaje de fondo. Yo era la que sostenía la pluma. No le respondí a Elena de inmediato después de esa cena. Dejé que el silencio se extendiera, de la misma manera que lo había hecho en la mesa familiar meses antes. El silencio, había aprendido, era el único idioma que mi familia respetaba una vez que el dinero dejaba de hablar por mí. Pasó una semana, luego otra. Finalmente, le envié un mensaje de texto de vuelta. Carlos y yo no contribuiremos financieramente. Si todavía quieren que estemos allí, asistiremos como invitados. Si no, lo entendemos. Su respuesta tardó horas. Cuando llegó, fue breve. Hablaremos. Nunca lo hicimos. La invitación nunca llegó. Y por primera vez, eso no dolió, porque la verdad finalmente se había asentado en su lugar. Mi valor para mi familia nunca se había tratado de amor o respeto. Se había tratado de acceso. Acceso a mis recursos, mi paciencia, mi disposición a limpiar desastres que no eran míos. Cuando ese acceso desapareció, también lo hicieron los juegos. Carlos lo resumió una noche mientras nos sentábamos en el sofá, con los pies enredados, el departamento tranquilo y seguro. No solo ganaste, dijo. Cambiaste las reglas. Sonreí. Bien, dije,